Hacer una pequeña lectura de la película porque había visto yo antes algunos extractos, creo, de esta misma película en la versión española y yo he tenido una lectura, digamos así, académica, intelectual en ese momento, ¿no? O sea, comprender el fenómeno de Sendero, etcétera, etcétera, pero desde ese punto de vista un poco distante. Ahora, en la versión quechua, creo que una de las razones por la que tanta emoción despierta esta película es por eso precisamente, porque es la gente, ese 70% en Perú y ese 90% en Ayacucho que hable quechua, que ahora han escuchado en quechua. Yo creo que es una de las fuerzas de esta película que habría que, creo que difundirla mucho más. Eso respecto a la película. Respecto digamos, al fenómeno en sí, al hecho en sí, yo diría, ya muchos le han dicho que no es solamente del pasado esto de la Comisión La Verdad, es de una actualidad terrible, terrible en el sentido de que solamente para recordar un hecho que acaba de publicarse el día de ayer. Se ha dicho en la película y en la historia, etcétera, se dice que la violencia, el dolor, todo eso llegó a Lima y recién se ve, ¿no?, que en la sierra habían muertos, pero esos muertos eran ese 90% quechohablantes. Pero cuando llega a Lima recién digamos, se materializa esa violencia, ese dolor, etcétera. Pero eso no es del pasado. Hoy me inquieta, me preocupa y me pregunto, inclusive no tengo una respuesta, ¿qué pasa con nuestra clase dirigente? Que el día de ayer, anteayer, el ministro de Defensa sigue sin ver a esa población quechohablante. Ha dicho en una frase lapidaria, horrible, terrible, que los muertos, no lo he dicho así, sino lo de Putis y lo de Acomarca, es apenas 2 golondrinas. Es decir, más de 100 muertos de Putis y los 69 muertos de Acomarca siguen sin existir para él, o solo existen como 2 hechos anecdóticos. O sea, miren esa falta de sensibilidad, esa falta de conciencia, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de lo que le ha dicho Comisión La Verdad, cómo eso sigue vigente en la clase dirigente. Y este señor es el mismo que cuando era congresista dijo, ¿para qué vamos a hacer referéndum sobre el TLC en la sierra, en las punas? Porque ¿cómo vamos a preguntar las llamas a las alpacas? Así, con esa frase terrible, más o menos esa misma frase. O sea, cómo siguen esa clase dirigente, cómo sigue sin ver esta población quechohablante de acá, de Ayacucho y de las más alturas. Entonces yo creo que esa es una preocupación, por eso yo creo que la Comisión La Verdad y todo lo que estamos haciendo ahora tiene una vigencia terrible, porque hay muchas cosas que no ha avanzado. Muchas gracias.